Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de la exposición del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos haciendo una exposición de todo el libro de Juan y estamos en el capítulo 10 y vamos a estar estudiando hoy los versículos 31 al 42. Esta sería la segunda parte de este tema que lo hemos titulado el rechazo final de Jesús, porque como lo hemos visto. Estamos a 3 meses de la Pascua, que sería donde ya culminaría la vida de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz y con su resurrección. Pero antes de iniciar, yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a hacer una oración. Hagamos una oración entregándole a Dios este tiempo y diciéndole a Él que sea Él tomando el control y que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos la sabiduría y el entendimiento. Mi buen Dios, yo te doy gracias por esta noche, por este tiempo, por las personas aquí conectadas, por las personas que verán aún este video, Señor, en retransmisión en el canal de YouTube, Señor. Yo te pido, mi buen Dios, que tú bendigas, Padre, las vidas de todos los que puedan escuchar, Señor, tu palabra. Que tu palabra sea viva y que sea eficaz, Señor. Que tu palabra sea medicina, que tu palabra, Señor, nos empodere a todos, mi buen Dios, para poder, Señor, defender tu evangelio y extender, Señor, tu palabra hasta los confines de la tierra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú permitas a que en esta noche podamos permitirnos que tú nos enseñes, que tú nos permitas, Espíritu Santo, a renovar la mente, Señor. Espíritu de Dios, que seas tú haciendo que este tiempo sea un tiempo muy especial para todos nosotros y de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como lo dije hace un poco, recuerde que estamos en la segunda parte de lo que son los versículos 31 al 42 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Quiero hacer un pequeño recapitular un poco acerca de lo que estuvimos viendo en nuestra clase pasada para poder continuar con la unidad de pensamiento que tenemos para el día de hoy. Dijimos, yo lo invito a que usted vaya a Juan, por favor, váyase a Juan 10. Ahora, abra su Biblia. Es muy importante que usted tenga su Biblia ahí, como la tiene doña Judith ahí, la señora Judith, ¿cierto? La tiene ahí abierta para que usted raye, para que usted constate lo que le estamos enseñando, lo que se está hablando. Entonces, Juan 10, a partir del versículo 30, quiero que volvamos a recordar. Jesús está entonces en Jerusalén. Es la última vez que Jesús va a estar en Jerusalén antes de empezar su última semana de pasión. Y se está celebrando una fiesta allí, que es la fiesta de la dedicación, era en invierno, aproximadamente entonces esa fecha es como diciembre, que son las fiestas de las luces. Ya explicamos todo lo que concierne a lo que se celebra en esas fiestas de las luces. Y allí los judíos confrontan al Señor. Estos religiosos judíos le hacen una pregunta, ¿cierto? Y les pregunta que por favor, hasta cuándo los va a turbar y que por favor nos diga o declare si verdaderamente él es el Cristo. Pero en el versículo 30, Jesús termina después de esta conversación que está con ellos, ¿cierto? Termina no, porque la conversación aún continúa. Versículo 30, yo quiero que usted lea conmigo y dice, él da una declaración y la declaración que Jesús da es, yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Entonces, entonces, los judíos, dice el versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al,
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije, hijo de Dios soy. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, cuando nosotros leemos todos estos versículos que hablan acerca de ese rechazo final que va a hacer esta gente de Jerusalén a Jesús, en el versículo 30, perdón, estamos nosotros observando que Jesús, al hacer esta declaración, el Padre y yo uno somos, en el versículo 31 nos muestra a nosotros que se desata, ¿cierto? Como una rabia, una ira en estos que lo están escuchando. Y ellos quieren apedrear a Jesús. Y lo que sorprende cuando ellos quieren apedrear a Jesús y leemos en el 31, lo que sorprende es la calma con la que Jesús asume una persona que iban a apedrear, que lo iban a matar a piedra, ¿cierto? Vemos que Jesús está calmado. Pero esta calma de Jesús viene de lo que dicen los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 10. Súbase hay unos versículos antes y dice, el versículo 17 y 18, y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, esto teniendo en cuenta lo que Jesús está diciendo en estos versículos 17 y 18, nos podemos dar cuenta entonces por qué Jesús tiene calma. No es porque el Señor entiende que no es cuando ellos quieran, sino cuando fuere el tiempo. Y el tiempo, no, él sabía que no era ese momento. Sabía que era en 3 meses, en la Pascua, pues Jesús, recordemos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero que debía morir en la Pascua, Jesús era ese Cordero que tenía que morir por perdón y el perdón de todo el mundo. Entonces, nadie le podía quitar su vida. Él la colocaba y tenía poder para volverla a tomar. O sea que al Señor no lo sorprendía lo que decía en este versículo 31 que querían apedrearle. Más bien, si usted recuerda lo que vimos en el versículo 32, Jesús no corrió, más bien colocó el pecho, como por así decirlo, y confrontó la acción que ellos iban a realizar. Ok, ustedes me quieren apedrear. Entonces les pregunta en el versículo 32. ¿Por cuál de todas, cierto, las obras, por cuál de todas mis acciones ustedes me quieren apedrear? Y en el versículo 33, entonces, ellos le van a responder, le van a responder el versículo 33, ¿sí? Dice, ellos responden, pero en esta respuesta que ellos le van a hacer a Jesús, ellos quieren separar dos cosas que hay en Jesús. Quieren separar el testimonio que él daba, ¿cierto? Lo que él hablaba, y querían separarlo de qué? De las obras que respaldaban el testimonio que él estaba diciendo. Y esto no era posible en la figura de Jesús. Ellos entonces responden, no por tus obras, no te vamos a apedrear por tus obras, pero sí te vamos a apedrear. ¿Por qué? Porque eres un blasfemio, porque estás diciendo o estás siendo, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, dice el versículo 33. Pero estaban equivocados porque no es así. No es que Jesús siendo hombre se hizo igual a Dios. Terminamos recordando en nuestra última sesión que no es que un hombre
se hiciese Dios, es que el Dios nuestro se hizo hombre y habitó con nosotros, como lo dice Juan 1:14, ¿cierto? Que el verbo se hizo carne y tabernaculizó o habitó entre nosotros, dice el primer capítulo de este Evangelio de Juan. Y si usted también recuerda lo que decía Filipenses 6:7, allí a nosotros nos va a hablar de que el Hijo se despojó a sí mismo, el Hijo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Yo les voy a leer Filipenses 2 del 6 al 7 y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que quiero entonces dejar claro aquí es que no es que un hombre se hizo igual a Dios, es que Dios mismo se hizo hombre, encarnó y habitó entre nosotros. Ahora bien, vamos entonces a continuar lo que estábamos estudiando. Espero que con este pequeño resumen muy rápido, ¿sí? Más o menos nos ubiquemos lo que está pasando desde el versículo 30 hasta donde vamos en el momento. Entonces, cuando Jesús, ellos tenían malo, ellos habían comprendido que siendo hombre se había igualado a Dios, ¿cierto? Jesús entonces no va a refutar lo que ellos ya habían entendido. Lo que dijo él en el versículo 30 nos deja claro que ellos habían comprendido claramente que Jesús, a lo que dijo que yo y el Padre uno solo somos. Era lo que ellos sabían que él era. Era una afirmación de ser Dios. Porque cuando Jesús dijo eso en el versículo 30, él dijo, yo soy Dios. Pero el Señor Jesús no refuta, ¿cierto? Lo que ellos pensaban de él, de lo que ellos entendieron, porque estaban en lo cierto. El Señor le dijo, sí, ustedes entendieron bien, yo soy Dios y no soy blasfemio. Lo que entra a refutar entonces es la acusación de blasfemia que ellos están haciendo. ¿Y cómo va a hacer el Señor esta acusación? ¿Cómo va a confrontar esa acusación? ¿Cómo va a refutar él esa acusación de blasfemia? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Sacando, ¿cierto? La base o la luz a la luz, perdón, esa supuesta base que tenían los judíos para juzgar. Ellos supuestamente estaban juzgando con respecto a las escrituras. Entonces es una supuesta base, como muchas personas creen que lo hacen porque la palabra de Dios, porque está en la palabra de Dios, pero la verdad, su base no está en la palabra de Dios, sino en sus propios pensamientos, en sus propios ideas. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Y Jesús va a demostrar que ellos no tienen como base la escritura. La acusación de blasfemia, entonces, que ellos están haciendo, ¿cierto? Se debía a que el Señor había utilizado el título de Dios para adjudicárselo a sí mismo. Por eso, estas personas le están diciendo que vamos a apedrear porque eres un blasfemio al tomar el título de Dios para adjudicárselo a sí mismo. Pero el Señor entonces les va a mostrar que en la escritura, el título de Dios, ¿cierto? Elohim, ese título de Dios se ha designado también a aquellos que tenían una labor de guiar y determinar justicia entre el pueblo. Y nunca ellos han entrado a cuestionar dicha designación o de llamar blasfemios esto. Por eso cuando nosotros vamos a leer el versículo 34, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor con esto que está hablando? Que la propia escritura, ¿cierto? Él le va a mostrar a estos judíos que el título de Dios ya se ha asignado, ¿cierto? A unas personas. Usted va a decir, ay, ¿cómo así? Vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. Entonces, lo que el Señor quiere con esto es quitarles la supuesta base en la que se soportan para juzgar. Ellos se creen conocedores. Acuérdense que ellos tienen un estándar y creen que con ese estándar de ellos van a satisfacer la justicia de Dios,
Pero cuando ya nosotros hemos estudiado el Sermón del Monte, nos hemos dado cuenta que el Señor les dice esa justicia o esos estándares que ustedes tienen no son suficientes para entrar en el reino de los cielos. Entonces Él les va a quitar esa supuesta base en la que se soportan para juzgarlo a Él. Versículo 34. En el versículo 34 dice, Jesús le respondió. Dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, y está con D minúscula, ¿cierto? No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Cuando nosotros decimos, si usted tiene una hoja, si usted tiene una Biblia de papel que a veces trae referencia cruzada, usted se va a dar cuenta que este versículo refiere a un salmo. ¿Sí lo ven ahí en su Biblia? Él está citando, o sea, lo que Jesús está diciendo, le dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Entonces ahí lo que va a decir, está diciendo, ¿dónde está? En la Biblia dice un salmo, ¿lo ven ahí? Dice, ¿cuál es el salmo? Les pregunto yo a ustedes. 82. El Salmo 82. Entonces, ¿qué está en el Salmo 82? Dice, yo dije, dioses sois. ¿Sí? Entonces, el Señor trae a flote, el Señor trae a colación el Salmo 82. Y el Salmo 82, vayan al Salmo 82 para que nosotros miremos lo que el Señor está hablando, que esto es lo lindo de la palabra de Dios, cómo se conecta. Yo sé que muchos hemos pasado por ese salmo y a veces ni entendemos, ay, tan bonito como está escrito los salmos, ¿cierto? Y no sabemos qué es lo que está allí hablando. Entonces, el Señor trae a colación este salmo y en el Salmo 82, 6, dice, ¿cierto? Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ¿cierto? Aquí entonces, cuando nosotros profundizamos un poco en este salmo, aquí Dios mismo le está dando el título de dioses o de Elohim con minúscula a hombres, ¿cierto? Eso es lo que está pasando en este salmo. Pero ¿a qué hombres el Señor les está hablando en este salmo? El Señor les está hablando en este salmo a aquellos que habían sido separados para ocupar el cargo de jueces dentro del pueblo. Aquellos que actuando en el nombre de Dios determinaban justicia dentro del pueblo. Sí. Entonces, a ese está centrado, porque este salmo, ¿cierto? Aunque no tiene una fecha de origen, no se sabe por su lenguaje y por la escritura, ¿sí? Se dice que es de unas fechas tempranas y algunos lo ubican, ¿cierto? En fechas premonárquicas. ¿Y cuáles son las fechas premonárquicas? La fecha de los jueces, ¿cierto? ¿Quién había antes de los monarcas, de los reyes? Los jueces, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, ¿sí? A estos jueces, ahora recordémonos los jueces de Israel. ¿Qué tenemos una constante en los jueces? Que se levantaban jueces y ¿qué dice la palabra de Dios? No tenían temor de Jehová o no seguían la instrucción de Jehová, muchos de ellos, ¿cierto? Entonces, por cierto, era una labor esta de jueces, ¿cierto? Que, o sea, Dios le dio este término de Dios o Elohim a personas que tenían un cargo de jueces dentro del pueblo, encargados, ¿cierto? Ellos de actuar en el nombre de Dios. Entonces, por cierto, esta labor, ¿cierto? No la cumplían bien, sino que por el contrario se habían convertido en, dirigentes que eran unos dirigentes que nefastos para el pueblo, tal como estos dirigentes que el Señor está confrontando. O sea que el Señor al citar este Salmo 82, está hablando de los jueces de aquella época, a ellos les está colocando, les está diciendo, ustedes también son esos jueces porque ustedes quieren dar sobre mí una sentencia. ¿Sí? Entonces, el Salmo 82, cuando nosotros lo leemos, yo quiero invitarlo a leer, son 8 versículos nomás, dice, y lo estudiamos así rapidísimo. Salmo 82 en el versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí entonces lo que este versículo nos está hablando a nosotros, este versículo nos está hablando a nosotros que Dios es el juez supremo. Eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros aquí, que Él es
el Dios supremo, que está de pie, indica una posición de juez y de poder. ¿Qué dice versículo 2 al 4? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Mire, o sea, ese Dios que dijimos en el versículo 1, ese Dios con D mayúscula, el juez supremo, está llamando a los jueces que son corruptos. ¿A qué los está llamando? A que que sean unos jueces buenos, ¿cierto? Que hagan un juicio correcto. Dice, les está llamando la atención en el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Más bien, defender al débil, al huérfano. Eso es lo que el Señor, al librar al afligido, al necesitado. Listo. Versículo 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Este versículo 5 es muy importante porque casi que nos está describiendo, está haciendo una descripción muy parecida a la que Jesús hace con respecto a los dirigentes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cuando el Señor sanó el ciego en el capítulo 9, ¿cierto? De Juan, cuando él habla acerca de eso. Entonces, mire que dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, ¿cierto? Él explica la condición de estos jueces o de estos gobernantes malos. Versículo 6. Yo dije, ¿quién? El del versículo 1, el Dios supremo. Vosotros sois dioses, con D minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y acá estos versículos 5 al 7, entonces, nos habla acerca del juicio sobre los jueces injustos. Eso es lo que nos está hablando. Y el versículo 8 nos dice a nosotros, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Acá nos habla entonces el verdadero juez soberano nuevamente. Entonces, entendiendo este Salmo 82, el Señor cita este Salmo 82 y hace algo maravilloso. Y miremos por qué está haciendo algo maravilloso. Jesús está mostrando que estos hombres, al acusarlo y sentenciar pena de muerte sobre su persona, al quererlo apedrear, se han atribuido el papel de ¿qué? De jueces. Ellos están tomando el papel de jueces, un papel que ha recibido el título de ¿qué vimos en el Salmo? De dioses, por ser representantes de Dios. Eso es lo que eran ellos. Para el pueblo judío, los escribas, los fariseos, ¿cierto? Todos ellos eran unos representantes de Dios, de lo que eran los estándares espirituales de la época. Y entonces cuando Jesús está hablando, ellos se han atribuido este papel al quererlo apedrear, un papel que a este papel de jueces que ha recibido el título de dioses por representar a Dios aquí en la tierra. Entonces, Jesús al hablar este Salmo 82, cuando les dice que ellos son ese tipo de jueces, o sea, él está diciendo, esos mismos también, que hablo en el versículo 5, esos son ustedes. ¿Y cuál es el juicio de estos falsos jueces ante la persona del Señor Jesucristo? Muy parecida a la que está en el Salmo 82. Condenarlo por tomar el título de Dios. Una inconsecuencia inmensa en torno a lo que debería ser la única base para juzgar, la Escritura. Una vez más, entonces, el Señor saca a la luz que cuando estas personas estaban juzgando, o sea, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época juzgaban, no lo hacían a la luz de la Escritura, sino que lo hacían guiados por su ciego y pecador corazón, como lo vemos nosotros en el Salmo. Ellos estaban llenos de odio, pero aún más, el Señor les muestra que su inconsecuencia es aún más grande, porque él no era un hombre como los otros hombres, él era un hombre muy especial. Veamos los versículos 35 al 36. Y dice,
si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, el título de dioses que estamos viendo se le ha dado, el título de dioses a que se dio en el Salmo, que el Señor está hablando en el versículo anterior, 34, que linkea con el Salmo 85, ¿cierto? El Salmo 82, perdón. Ese título de dioses se le había dado a aquellos a quienes vino la palabra y representaban a Dios. Mientras que, mientras que Jesús, al cual están diciendo blasfemio, Jesús, él era la palabra. Él era el verbo encarnado, hecho hombre. Recordemos que los jueces habían sido designados por Dios para un cargo de impartir justicia dentro del pueblo, cuando leemos el libro de los jueces. Pero el Señor Jesucristo, el Padre que ha santificado, pero el Señor Jesucristo, el Padre, ha santificado. Al Señor Jesucristo, el Padre, lo santificó para la obra más trascendental, reconciliar al hombre con Dios. Eso, el Señor Jesucristo fue santificado por el Padre para esta obra tan importante, reconciliar al hombre con Dios. O sea, para lo que vemos más, para que lo entendamos más claro, estos jueces eran del mundo, mientras el Señor Jesucristo fue enviado al mundo. ¿Correcto ahí? ¿Entendido? ¿Caritas? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si a simples mortales, como los jueces de aquella época, malos, podían llamarse en algún sentido dioses, ¿cómo podría ser inapropiado que Jesús, al que el Padre santificó y envió al mundo, se autonominara Hijo de Dios? Porque si a eso vamos entonces, ¿por qué no acusaron así a Asaf, el autor del Salmo? ¿Por qué no lo acusaron? ¿O por qué no acusaron de blasfemo a Moisés, quien recibió el título de Dios de parte del Dios mismo también? Éxodo 4:16. Lea Éxodo 4. Vamos a Éxodo 4, por favor. En Éxodo 4:16, ¿estamos ahí? Correcto. Gracias, Fabercito. Bien. Entonces, en Éxodo 4:16 dice, y él hablará por... A ver, ¿en dónde estamos ahí en Éxodo 4? Estamos hablando cuando Dios está hablándole a Moisés y le está hablando del papel que él tiene que ir a hacer, y Moisés está colocando excusas: yo no sé hablar, yo no soy elocuente, ¿cierto? Entonces dice, bueno, entonces va a ir tu hermano, Aarón, ¿cierto? Entonces el versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, ¿cierto? Le serás en lugar de Dios. Entonces la respuesta es, la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué no acusaron de blasfemia a Moisés? Entonces Jesús les está llevando al Salmo 82 diciéndole, ¿sabes qué? Mire, esto está en la palabra de Dios. La respuesta es, ¿por qué ellos hacían esto? Porque era falso que sus vidas se basaran en la guía y que fuera su guía y su luz. La escritura no lo era. Si hubiese sido así, nunca hubieran despreciado al dador de vida. Porque a través de la palabra de Dios entenderían que Jesús era el Dios encarnado. Era el Dios encarnado. Eran tan ciegos ellos. Recuerden, cuando llegan los sabios de Oriente, preguntan, ¿dónde ha de nacer? ¿Dónde está el rey? Y llaman a los escribas, a los conocedores de la palabra. ¿Dónde dice el profeta que ha de nacer? ¿Dónde? En Belén, ¿cierto? Ellos sabían. Entonces, si ellos se hubieran guiado por la luz de la escritura, nunca hubieran despreciado al dador de vida, al Dios encarnado. Recordemos lo que ya Jesús les ha dicho a ellos con respecto a la palabra de Dios. Si usted va a Juan 5, 39 y 40, Jesús ya les había dicho
En Juan 5, 39, 40 le dice, escudriñen las escrituras, escudriñen la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les está diciendo, ustedes se mofan de decir que su vida está guiada por las escrituras, pero las escrituras todas hablan de mí. Y no quieren ustedes entender ni venir a mí con lo que yo estoy diciendo. Juan 5, 45, 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí, o sea, Moisés, cuando hablaba de Moisés, era lo que escribió Moisés, lo que dijo Moisés. Sí, en los primeros libros de la Biblia. Por eso entonces el Señor añade, cuando dije yo ahorita en paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Cierto? La escritura no puede ser quebrantada. El Señor les ha quitado entonces la base de donde decían apoyarse para acusarlo a él de blasfemia. Jesús entonces, continuando, termina dando una nueva oportunidad. Si usted lee el versículo 37 y 38. Él les da una nueva oportunidad, que no despreciaran las obras que él había hecho, las cuales daban testimonio de quién era él. Y en el versículo 37 y 38 el Señor dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mira lo que el Señor les está diciendo nuevamente. Bueno, no me crean pues en lo que les estoy diciendo, crean en las obras. Y ya les voy a decir por qué el Señor les está diciendo, crean en las obras, y las obras solas van a apuntar que verdaderamente yo sí soy el Mesías. Entonces, ellos que tanto decían apreciar la escritura, descuidaron su guía, descuidaron su luz. Pues dicha luz que ellos hablaban, la palabra misma profetizaba acerca del Mesías. Había sido profetizado como el medio de manifestaciones que iba a tener el Mesías. Los profetas ya lo habían dicho. Váyase a Isaías, por favor. Lea Isaías 35. Váyase a Isaías 35. Leamos los versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire lo que está hablando Isaías. Isaías está describiendo entonces cuáles eran las manifestaciones que iban a haber en aquel, o cuáles iban a ser las señales y las obras de aquel que iba a ser el Mesías. De eso está hablando allí Isaías 35. Recordemos cuando Juan Bautista estaba en la cárcel. Juan Bautista estaba en la cárcel y muy posiblemente aquí Juan, o sea, posiblemente no, Juan tuvo una crisis de fe. Porque, claro, las obras que estaba haciendo el Señor, lo que estaban escuchando, que se estaba sentando con recaudadores de impuestos, que estaba compartiendo con pecadores, Juan entró en una crisis. Y Juan envía a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él era el Mesías. Imagínense, el mismo Juan que había escuchado, ¿cierto? La voz que decía, este es mi hijo. Y Juan entonces envía a sus discípulos, ¿cierto?, a Jesús y le pregunta, ¿cierto?, si él era el Mesías esperado o si habíamos de esperar a otro. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús
hace con estos discípulos. Jesús, vamos a leer el versículo y vamos a ver que la respuesta de Jesús es maravillosa, tan sabio con sus respuestas. Lucas 7, 20, 22. Lucas 7, 20, 22. Dice lo siguiente: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa fue la respuesta que Jesús le mandó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, con solamente escuchar las obras, tuvo la respuesta a la pregunta que él había enviado con sus discípulos. Juan el Bautista entendió que ese era el Mesías que había de venir. ¿Por qué? Por sus obras. Única y exclusivamente por sus obras. Entonces, estas obras, esas guías, esas señales podían llevar aún al necio y al ciego hacia los pies del Señor, como lo hizo con Juan cuando de pronto tuvo esa crisis de fe. Juan, al entender las obras, dijo: sí, él es, porque la palabra de Dios en Isaías ya había dicho que iba a ser. Pero estas personas, necios y ciegos, ya habían decidido rechazarla en su corazón, ¿cierto? Lo que el Señor había dicho y lo que el Señor había hecho. Y entonces, a estas personas, al decidir rechazar el mensaje del Señor, quedaban marcados con un destino. Y ese destino está en Juan 3, 18 al 20. Juan 3, del 18 al 20, el Señor entonces, a todos aquellos que rechacen el testimonio y las obras que Jesús hizo, que lo apuntaban y mostraban que Él era el Mesías, tenían un destino. Juan 3, 18 en adelante dice: el que en Él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Versículo 39 del capítulo 10 dice: procuraron otra vez prenderle por lo que el Señor les había dicho, pero él se escapó de sus manos. ¿Por qué? Porque no era el momento. No era el momento. ¿Sí? Entonces, por mucho que ellos quisieran, recuerde lo que dijimos, que el versículo 17 y 18 de este capítulo 10 dice: él tiene el poder para colocar su vida y volverla a tomar. Nadie va a tomar decisiones sobre la vida de Jesús. Entonces, acá, cuando ellos procuraban nuevamente prenderles, Jesús se escapó de sus manos, se fue. Entonces, con esto que está pasando aquí en el versículo 39, el ministerio público de Jesús concluye con un último rechazo de ellos, de quererlo nuevamente prenderlo, tomarlo, cogerlo. ¿Por quiénes? Por los líderes que debieron haberlo saludado como el Mesías. Ellos, por su pecado, por su corazón endurecido, por no querer renovar su mente, ¿cierto? Ellos lo rechazaron. El Señor, entonces, sabemos que como estamos a 3 meses de la semana de pasión, el Señor se entregaría voluntariamente 3 meses después. Él se entregaría 3 meses después en la Pascua. Y allí, equivocadamente, en la Pascua, o sea, allí cuando estos falsos líderes religiosos judíos lo toman, lo apresan, ¿cierto? Estos líderes religiosos judíos, pensarían que habían logrado lo que tanto anhelaba, acabar con la vida de Jesús. Pero lo que
harían sería levantar al Hijo de Dios para que diese salvación a todas sus ovejas con su obra maravillosa en la cruz, entre los cuales obviamente no iba a estar ellos. A ellos, ¿cierto? Por haberlo rechazado, ¿cierto? No traería entonces salvación sobre ellos. Versículo 40, versículo 40. Y se fue Jesús de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí. Y es maravilloso ver cómo este capítulo 10 va a finalizar eh, o regresa al mismo punto de partida de cuando comienza el ministerio público de Jesús. ¿Con qué comienza el ministerio público de Jesús? ¿Con qué? Con el bautizo de Jesús por Juan el Bautista, allí en el Jordán. Luego de ahí, dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, ayuna 40 días y 40 noches. Y luego de allí viene y comienza la vida pública de Jesús. Aquí entonces Jesús está regresando al punto de partida de su ministerio público, el cual ya ha concluido. ¿Cierto? Ya concluido. Aquí nos vamos a centrar de aquí en adelante en cosas ya más privadas, mensajes más para sus discípulos y más cercanos de Jesús. Y prácticamente ahorita el Señor volvió a la Galilea, su retorno a la última semana de pasión. Entonces, el apóstol Juan, el que está narrando este evangelio, termina este capítulo 10 o termina también el ministerio público de Jesús con un contraste. ¿Y cuál es el contraste que que el evangelista está haciendo? Que aquellos que habían creído en el anuncio de Juan el Bautista, a pesar de que Juan el Bautista no ha hecho ninguna señal, ¿cierto? Concluye de que estos creyeron en lo que Juan dijo y lo vieron consolidado en que todo lo que había dicho Juan era verdad con respecto a lo que Jesús había hecho. Concluyamos entonces este capítulo 10. Quiero concluir una reflexión en este capítulo 10. Y quiero que estemos concentrados en esta conclusión por lo que voy a decir. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio de Juan en torno a las señales, en torno a los milagros? ¿Qué nos está enseñando a nosotros esto? Que estos tenían un propósito. Las señales y los milagros tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Respaldar el testimonio que Jesús daba de sí mismo. Respaldar el testimonio de lo que también habían dicho, ¿cierto? Los profetas como Isaías, que eran las obras que iba a hacer ¿quién? El Mesías, el enviado. Muchas personas entonces, reflexionando acerca de lo que estamos hablando, muchas personas en el día de hoy tienen como base de su fe los hechos milagrosos. Muchas personas tienen hoy en día, como base de su fe los hechos milagrosos. Y la pregunta es, ¿tendrá Dios en el día de hoy que manifestarse en milagros para señalar acerca de la veracidad del Señor Jesucristo? La respuesta es no, porque ya todo está dado. Mire lo que dice Mateo 16, 1, 4. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo fue su última señal en torno a quién era Él. La resurrección del Señor Jesucristo fue la última señal en torno a quién era Él. Juan 20, del 28 al 29, nos dice lo siguiente. Entonces, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Los que no vieron ¿qué? La resurrección y creyeron. De allí que entonces, que a partir de ese momento, la fe en el Señor Jesucristo se basa en el mensaje que llevaron los apóstoles, no en las señales. El mensaje del Señor Jesucristo se basa en el mensaje que llevaron los apóstoles. Juan 17:20 dice, Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren lo que está diciendo ahí Juan 17:20, que es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Está rogándole al Padre, no ruego solamente por estos, sino también, no solamente por sus discípulos, sino por todos nosotros, ¿cierto? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, nunca encontrarás en una epístola de los apóstoles la dirección a la iglesia en torno a hacer milagros para que las personas crean. Siempre el énfasis es predicar la palabra de Dios. Ese es el énfasis. Predicar la palabra de Dios. Los milagros tenían un propósito dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y ese propósito fue cumplido. Fue cumplido con Jesús, fue cumplido con la resurrección. Ahora bien, escúcheme. A la pregunta, ¿Dios hace milagros hoy en día? Porque usted se puede estar preguntando en este momento. ¡Ah! Entonces, ¿Dios hace milagros hoy en día? Y la respuesta a esta pregunta es claro que sí. Él es el Señor soberano, pero no con el propósito de que usted crea, no con el propósito de confirmar algo, de que Él es Dios, de que Él es el Cristo, sino por su misericordia y según su voluntad. No lo que le impongan, ni lo que usted declare, ni lo que usted diga en tu egoísta corazón, sino en la misericordia de Él y en su voluntad. Y no en manos de hombres que muchas veces manipulan las necesidades de las personas. Entonces, por eso dije yo, ojo con lo que vamos a decir. Mire cómo concluimos. Entonces, concluyo. La pregunta, si hay hoy milagros, la respuesta es sí, porque Dios es soberano, porque Él hace lo que a Él desee, ¿sí? Pero no lo hace con el propósito que usted y yo creamos. Y es triste ver cómo gente llega y se acerca a la iglesia y dice, ay, no, aquí no se mueve el Espíritu Santo porque no le levantan los que están en la silla de ruedas o el ciego no ve. No, o sea, Señor no tiene eso para que usted, una iglesia para que vaya y vea. No, escuche, acuérdese, en las epístolas apostólicas, ustedes nunca vieron a Pablo haciendo énfasis en los milagros. Esa era la añadidura. El énfasis es en qué? Predique. Le dice a Timoteo, predique a tiempo y a destiempo. Prepárate en qué? En la buena doctrina, le está diciendo. Entonces, si hay milagros, son por misericordia y por la voluntad de Dios, y no porque hay hombres manipuladores que se aprovechan de las necesidades de las personas y quieren sacar provecho. Amén. Amén. Vamos entonces a orar y si hay preguntas, lo vamos a abrir entonces para que usted pregunte o comente o diga algo. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que tú nos hablas y tú nos enseñas, Señor. Gracias por alumbrarnos con la luz de tu palabra. Gracias por alumbrarnos con tus misericordias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Permítenos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores, Señor. Se nos dificulta. Reconozca usted delante de Dios cuántas cosas usted tiene clara en su mente, pero que usted no está ejecutando en el día de hoy. Dígale, Señor, ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes colocar el querer y el hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a batallar todos los días y poder vivir en la santidad, Señor. Y poder vivir, Señor, en tus atrios todos los días, recibiendo de tu palabra, de tu alimento, Señor, viviendo para ti, Señor. Ayúdanos a entender que mi vida, Señor, tiene que ser alimentada, Señor, por la predicación de tu palabra. No por lo que yo vea, no por lo que yo sienta, no por lo que me pueda pasar,
porque tú eres soberano y me pueden pasar muchas cosas. Y tú eres misericordioso. Tu misericordia es inagotable, Señor. Pero que siempre prime tu voluntad, mi buen Dios. Tú sabes lo necesario que yo necesito. Ayúdanos lo que a nosotros nos concierne, a nuestra responsabilidad, buscarte y estar firmes delante de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.